años, que sin duda van a ir surgiendo. Hablaremos con expertos en arquitectura y sonido sobre cómo crear experiencias que conecten emocionalmente con las personas, espacios que se sientan, que se escuchen y que sobre todo se recuerden para generar preferencia, porque en un entorno comercial cada vez más competitivo la experiencia de compra se ha convertido en el auténtico valor diferencial, y justo en la mesa redonda que precedía a la pausa del café hemos podido conocer ejemplos prácticos sobre cómo efectivamente esa experiencia de compra marca la diferencia, y el diálogo que sigue a continuación nos va a invitar a la reflexión sobre el papel de los sentidos en el punto de venta. No creo que sea nuevo para nadie de los presentes, pero quizá el porcentaje sí sorprenda, y es que si más del 80% de las decisiones de compra se toman de forma inconsciente, es decir, que nos dejamos llevar por aquello que sentimos, por aquello que nos despierta ese producto o ese servicio que es subjetivo y no solo objetivo, pues parece cuestión prioritaria descubrir cómo las emociones son en efecto la clave para fidelizar, inspirar y construir el comercio del futuro. Sobre estos asuntos vamos a reflexionar en los próximos minutos con los invitados que ya tenemos acomodados en el escenario. Son Fernando Henales, fundador y CEO de Verno Consultoría de Diseño, y Saúl Santolaria, CEO de Global Sound Lab, diseño de espacios y sonoridad para crear experiencias. Les acompaña ya también la persona encargada de presentar y dinamizar este diálogo, que es Virginia Matesanz, directora de innovación en Basque Food Cluster y miembro de nuestro comité científico, de la que también les hablaba al inicio de esta jornada. Así que prestos a seguir también escuchando y aprendiendo, les recibimos, cómo no, con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. De primeras, agradecer al Ayuntamiento de Vitoria por dos cosas. Primero, por contar conmigo, y segundo, porque ya lleva 19 años, 19 ediciones de este Urban Commerce, que es un congreso que ya se institucionaliza, ¿no? Se queda ya como un congreso referente y que pretende ayudar al pequeño comercio, al comercio en general, a mantener, bueno, pues esa competitividad y sostenibilidad que requiere. Hemos tenido una mañana súper interesante antes del café y, bueno, esta mesa yo creo que va a ser muy, muy disruptiva. De primeras porque aporta el gen Y, Total. que no lo hemos tenido hasta la fecha, y eso siempre, ¿no? Puede ser, ya veremos cómo salimos de aquí. Solo puede empeorar. Y boomer. Y boomer. Y porque hemos tenido muy grandes ponentes, ¿no? Me han encantado las intervenciones que hemos tenido a lo largo de la mañana, y me quedo con algunas ideas que me rememoraban, ¿no? Conceptos como mi profesora de historia decía que la evolución había sido gracias a la necesidad, que había agudizado el ingenio, ¿no? Y ahí hemos visto muchas acciones de marketing de guerrillas, de cómo pasar, ¿no? Cómo el COVID fue un antes y un después, cómo el tema de los eventos ancla, que me ha encantado, gracias por el concepto, ¿no? Cómo nos reinventamos y cómo es necesario generar esas experiencias para atraer gente, ¿no? Y la verdad es que es una oportunidad importantísima. Hemos hablado también mucho de alianzas, de en vez de generar competitividad, ¿no? Competencia, generar comunidad, ¿no? Y cómo, bueno, pues esa calle de Achúcarro, ¿no? Esas tiendas hacen acciones conjuntas para atraer gente y tener más oportunidades de venta, ¿no? Y también me han gustado mucho en palabras de Sofía Arribas Garamendi, ¿no? Cómo siempre esa reinvención vuelve otra vez a la esencia, ¿no? A lo que tú eres, a lo que te gusta. Porque está claro que lo que te gusta, ¿no? Es donde más cómodo te encuentras. Pero vamos a cambiar bueno, vamos a seguir hablando de eso y de otras muchas más cosas. No sé si tiras las tarjetas en un momento dado. Esta mesa es un diálogo realmente, y además queremos que sea un diálogo abierto. Con vosotras y vosotros también. Eso es, así que sentiros totalmente libres en cualquier momento, no solo al final, para poder hacer preguntas o incluso trasladar vuestra opinión, que seguramente sirva para que sigamos debatiendo en torno a este tema que ya nos adelantaban que iba a ser el tema de la conexión emocional, ¿verdad? Hablaban de que el 80% de las decisiones no siempre se toman con la razón, sino que hay un componente emocional, y para mí eso es un valor sobre todo para el pequeño comercio, ¿no? Que muchas veces no puede competir con las estrategias que tiene el grande, ni puede arrojar igual precios tan baratos, ni puede hacer una transformación digital tan disruptiva. Pero queda esta conexión, ¿no? En palabras también de Tamara sí. La primera ponente que ha participado. Fátima. Perdóname, Fátima. Vale. Decía que las nuevas generaciones no quieren la perfección, ¿no? Quieren la experiencia.
¿sí? A la hora de poder comprar. Y yo creo que hay, hablando de experiencias positivas, pues bueno, hoy ya os han dicho que me acompañan Fernando Perdi, te vamos a llamar, que es que conocen, Male y Saúl. Bote de guerra. Y con ellos vamos a ver cómo generamos una mesa en torno a la experiencia y damos claves para poder permanecer. Lo primero que os voy a preguntar es a qué os dedicáis, cómo os va vuestro negocio. Hemos hablado de audio branding, no sé si la gente conoce. Yo creo que la típica pregunta que nos hacemos, ¿es cierto que la música nos predispone a comprar más o menos? Sonido, no sé, vamos a empezar fuerte. ¿Vale, Saúl? Vale. Venga. Bueno, yo llevo prácticamente toda mi vida investigando la relación que existe entre el sonido y las emociones humanas. Desde que estudiaba física, luego me hice productor, ingeniero de sonido, empecé a trabajar con músicos y con cantantes y luego empecé a trabajar las marcas desde un universo que es su universo sonoro, que es el espacio que tienen para expresarse en ese aspecto invisible que no se ve. Pero no siempre es música. Muchas veces es sonido y muchas veces es ausencia de sonido. O sea, quiero decir que el silencio también comunica. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la expresión de la marca cuando implicas más sentidos que lo que aparentemente es como más visual. Yo siempre suelo decir que pensamos lo que vemos, pero luego sentimos lo que escuchamos. Y cuando convergen los sentidos de manera sinestésica y hay coherencia en la marca tiene un impacto diferente. Es básicamente, para que os hagáis a la idea, lo que hago es intentar contagiar con el sonido, no solo con la música, que es un aspecto muy pequeñito de la experiencia que tenemos de escucha, que es un sentido maravilloso, en el que no le damos mucha bola, pero que luego está ahí y es muy límbico y que reconecta y que genera recuerdo de marca y, bueno, pues trabajo un poquito eso. Eso es lo que hago. Estupendo, pues gracias. Perdi. ¿A qué Mira, te dedicas? Yo soy interiorista, pero soy un flipado del interiorismo. O sea, yo tengo la mejor profesión del mundo, fijo, es la mejor, no me cabe duda. Hay una cosa que es un dato, que no es opimática, que decía antes nuestro querido César, y es que el 80% de todo el tiempo que pasamos vivos en el planeta nos lo pasamos en un interior, que es mucho, ¿eh? Entonces, nosotros nos dedicamos a algo que está totalmente relacionado con eso. Nosotros llevamos desde el año 90, fundamos con muy pocos años, con 23 años el estudio, sin tener ni idea de lo que era un estudio, sabiendo todo lo que sabemos ahora. Solo la suerte, que siempre es necesaria en la vida, nos ha mantenido hasta ahora. Y desde hace unos años somos súper locales, estamos en Bilbao y nos queremos mantener locales. O sea, somos un estudio que nos sentimos muy comercio. Nos conoce toda la gente del barrio, nos conoce un montón de gente en el barrio y somos hiper permeables. O sea, la gente viene, habla con nosotros, podemos llegar a un acuerdo o no, podemos hacer el proyecto y la obra o no. Nuestro know-how es el llave en mano. Nos parece súper importante dominar todo el proceso. Que eso es una palabra, la experiencia, que es como la típica palabra de innovación, sostenibilidad, que a base de usarla va como perdiendo el significado, ¿no? Y me gusta cambiar la palabra experiencia por proceso. O sea, que todo el proceso esté bien, no solo el resultado, sí. No es de que entras y tal. Y eso hacemos interiorismo muy artesanal, muy de proyecto desde relativamente pequeño, porque no hay proyecto pequeño en interiorismo. Es una actividad que es hoy en día muy cara en general, o sea, los costes de todo son grandes, hasta proyectos, bueno, relativamente grandes. Somos 16 en el estudio y eso da un poco la medida de los trabajos que hacemos. Yo quisiera hacer una cosa, Virginia, y es hacer una pequeñísima encuesta aquí en el público. Venga. Para ver a qué se dedica esta peña. Muy bien. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois estudiantes? O sea, digamos que, un 35%. Creo que es un 35-36%. ¿Estudiáis marketing o qué estudiáis? Marketing. ¿Comerciantes cuánto hay aquí? Comerciantes, estamos hablando de un 3%. No. No, un 7%. 10%. Por ahí.
Técnicos municipales, administración, estamos hablando de pues el resto, un 50%. Sí. Vale, O sea estupendo, ya estamos tenemos, todos retratados. Tenemos que ayudar perfecto. a los que ayudan. Me encanta. Ayudamos a los que ayudan, ¿no? Vale. Tendremos para todo el mundo. Bueno, pues tenemos que adaptarnos ahora para todos los públicos, ahora Sí, que sí, sabemos claro, quiénes son. está Que esta es claro. una de las claves Esto que es un seguramente... ejemplo. Sabemos el target. Es una clave el saber cuál es el target y el buyer persona. Eso es. Bueno, pues para seguir a partir de ahí, hemos dicho que vamos a hablar de proceso emocional o proceso experiencial emocional. Quitamos lo de experiencia, proceso emocional, cómo poder llegar a un proceso emocional dentro del pequeño comercio o del comercio en general, comercio urbano, y cómo generar emociones. Mira, los cañones que han estado por delante de nosotros, os aplaudo porque yo me iba haciendo pequeño en la silla. Digo, madre mía, ¿qué vamos a contar nosotros, Saúl, después de esto? O sea, qué barbaridad. Sí. ¿Cómo ha empezado Fátima, luego Pilar con estas? Madre mía, qué barbaridad. A ver, nosotros, claro, todas estas son muy top, todo lo que están haciendo es top, pero luego el comercio también es el comercio del barrio. O no tanto del barrio como... No la primera línea de playa del comercio, pero sí la calle de al lado, que ya hace un frío del copón, ¿no? Entonces, nosotros podemos atender desde un estanco, Sí. que puede ser lo menos experiencial posible, porque, como decíamos ayer, tu parte racional dice no tengo que hacerlo, y la parte más emocional voy a comprarlo, y es casi un expendedor, ¿no? ¿Qué emoción va ahí? Hay poca emoción. Hasta... Por ejemplo, hacerle a Aitor Ocio, aquí en Vitoria, el style, que lo hemos hecho nosotros y lo hemos diseñado, que es lo más experiencial que puede haber, ¿no? Que es absolutamente todos los sentidos. Gusto, olfato, tacto, supertacto, oír, todos. Sí. Entonces, no hay una forma de encarar un proyecto, o sea, no es una isla. Son archipiélagos, que antes lo hablábamos con respecto a Euskadi, ¿no? Que no es una isla, es un archipiélago. Bueno, pues esto es igual. O sea, no hay una forma, Virginia. O sea, tienes que escuchar a los clientes, quitarte de patrones y, según lo que te digan, actuar. Tanto en lo estético o en lo sensorial como en el presupuesto. Entonces, intentar sacar tips de esto me parece realmente complicado. Entre medias, tienes sectores dentro del comercio que son como muy propicios para que haya una experiencia. Por ejemplo, la hostelería. La hostelería, que nosotros hacemos mucho, nos da pie a que tú estés 3, 4 horas, 2 horas, en un entorno súper amigable en el que seas consciente justamente de los sentidos, ¿no? Además, seguramente con un poco de la desinhibición del alcohol, que te hace todavía mejorar en cierta parte la experiencia, el sentido. Al día siguiente igual lo has olvidado, pero... Sí, pero te crea un grato recuerdo. Por lo menos el comienzo. Sí. Por lo menos el comienzo. Entonces, ahí sí que es fácil, ¿no? Porque lo que hablamos ayer, ¿no? Con Saúl, o sea, la reverberación de los locales, nosotros... Es fácil, sí, es fácil, es fácil, pero luego, que es una pregunta que te voy a robar, es fácil, pero se cometen muchos errores. Y básicamente es que no somos conscientes de cuando diseñamos un local o cuando hacemos un proyecto, que al final el resultado de eso es que molestamos al cliente. O sea, hay que plantearse unos básicos. ¿La gente puede sentirse molesta por cierto estímulo sensorial? Que a mí no me molesta, pero puede que a otras personas sí. Entonces hay que plantearse eso, porque hay muchas personas que se molestan con determinadas cosas. Entonces, ¿pero a qué te refieres con que se molestan? Pues si entras a un sitio y está la televisión puesta a toda pastilla y las noticias y tal, y tú te quieres tomar un café y no te interesa en absoluto eso condiciona. Ya. Condiciona, que muchas veces no lo hacemos consciente, porque por lo menos el sentido de la escucha es un sentido que es muy inconsciente. O sea, hasta que no haya un estímulo que realmente ponga en alerta a todos los sistemas, no nos damos cuenta. O sea, vamos de alguna manera tolerando y dejando el sentido como un poco... Porque, Saúl, ¿se escucha o se oye? Es que ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Muchas veces bloqueamos eso porque queremos discriminar muchas cosas que no son nuestro foco y nuestra atención. Cuando nosotros estamos conversando con alguien, todos los sonidos que estamos oyendo simultáneamente los discriminamos. Eso es lo que hace el cerebro. Pero eso no significa que el cerebro no sea consciente de que eso está ahí.
luego sales de un sitio y dices, Qué paz. no vuelvo, directamente. Y no sabes por qué no vuelves, pero muchas veces opera en el plano inconsciente. Entonces hay que cuidar los detalles básicamente por eso. Por eso no es tan fácil. No. Es un sector, el sector de la hostelería, que sí que tiene un potencial muy grande de crear experiencias muy sublimes o muy especiales, pero no es tan fácil, ¿no? A ver, sí, a ver, quiero decir, y no quiero entrar en un debate de No, esto. no. No, porque empezamos fuerte. Yo voy a centrar Sí. luego las conclusiones de lo que vayamos hablando Ok, y así ok. la gente nos... A ver, estamos hablando de los sentidos, ¿eh? Y las emociones que tienen que ver con la decisión de compra. Yo no creo que, o sea, mira, el otro día me pasó una cosa. Estuve en una firma en la calle Serrano, conocida por todo el mundo, que ha abierto una tienda hace poco. El interiorismo lo hace un grandísimo interiorista a nivel mundial y seguro que los bodegones de foto que se había planteado en el estudio estaban perfectos. Son 4 plantas, con un apartamento arriba, magnífico. Estuve 2 días. El viernes fui de forma profesional y el sábado fui de forma más lúdica. Por conocimiento también, ¿eh? Sí. Y un ejercicio de diseño que podríamos, para mí, definir de sobresaliente, en su actividad, en su día a día, no respondía. Estaba lleno de gente, la experiencia de compra era mala, pero mala, pase lo que pase, quiero decir, es imposible hacerlo, quiero decir, tiene tanto éxito que entra una marabunta de gente en un comercio que ya no necesita más éxito seguramente, o sí, no lo sé, y todo lo que había pensado un estudio magnífico no funcionaba. Todo lo que era sublime, todo lo que era sutil, se convertía en bastante banal. Ya. ¿Entendéis? El concepto de, ostras, qué difícil encontrar el punto de equilibrio. Bueno, pasa Muy, mucho muy difícil. con este tipo de conceptos, ¿no? Estas flagships que se hacen ahora, ¿no? Que están, no saben si son... Para mí son posicionamiento, es una herramienta de posicionamiento de marca, ¿no? Porque salido en todas las noticias, la gente realmente casi es un destino turístico obligado, Sí. ¿no? El Primark de Gran Vía o lo que pueda ser el apartamento de Zara, pueden ser ya destinos turísticos de la que voy a Madrid, ¿no? Que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando ahora, voy y me acerco. Claro, son tiendas que están pensadas para la venta, son espacios realmente estéticos muy bonitos, muy llamativos, proposicionales de valor de marca, de un reposicionamiento hacia ¿no? lo que quiero empezar a convertirme, porque puede haber movimientos en las marcas hacia lo que puedo y empiezo a jugar en otra liga y con otras herramientas, ¿no? Para generar esas otras experiencias. Pero sí que me parece muy interesante lo que has comentado, Perdi, porque muchas veces cuando diseñamos hacemos espacios súper bonitos, en los que se está estéticamente muy llamativos, pero que son poco prácticos, ¿no? Poco prácticos para el cliente, bien porque, bueno, pues igual la distancia entre las mesas en un restaurante, pues al final te incomoda, o la música que hay de fondo, pues no te ayuda, ¿no? Me gustaría seguir un poco con esta parte con este concepto y que profundizásemos un poquito más en el concepto del diseño y la marca. ¿Me sigues? Sí. O sea, quieres decir, vamos a ver, diseño y la marca. Sí. ¿Hasta qué punto el diseño contribuye a generar marca? Luego se lo diré a Saúl, porque él hace audio branding y entonces diseño sonoro de marcas. Pero el diseño contribuye a la marca, ¿es antes, después? Yo en esto soy Paco Martínez Soria, o sea, soy un zoquete de mucho cuidado, quiero decir. Yo hago interiorismo y no, o sea, soy una persona inteligente que está al cabo de la calle. Yo lo que hago respecto a la marca es tener un proceso de escucha consciente con el tipo o la tipa que se juega el dinero con su marca. O sea, porque sí que llegas a las entrañas de lo que necesita la marca. Me cuesta mucho trabajar con mandos intermedios de grandes compañías porque tiene una posición de debilidad respecto a sus superiores y por encima de los que tienen por debajo. O sea, es un interlocutor no válido. Casi siempre que hay y ahora me voy al pequeño comercio, es muy fácil en el pequeño comercio porque, además yo soy bastante explícito, lo decía en la pausa, yo lo que intento hacer es diagnosticar que la persona que viene al estudio es un cliente para mí y yo soy un servicio para él. Y hablamos de cosas tan explícitas como el dinero que tienes para invertir, no para gastar, sino para invertir. Si es un gasto no merece la pena, si es una inversión va a haber un reporte. Entonces,
Como la gente que se juega la pasta, que es la mayoría, todos los pequeños comerciantes, más nos vale que nos desnudemos uno y otro para llegar a buen puerto con la marca. Por pequeña que sea, por minúscula. Estoy hablando de una frutería que realmente vende fruta, pero quiere mejorar un poco respecto de la competencia que tiene alrededor. Bueno, pues ahí lo que hacemos es envolver, pero sobre todo envolvemos una conversación. Y hay una cosa que me encanta y es trabajar en equipo, pero en equipo semanalmente. O sea, nosotros lo que intentamos evitar es la superpresentación muy yankee de wow. O sea, evitamos el wow por todos los medios. La burbuja, ¿no? El champán, o sea, lo evitamos. Intentamos, ostras, es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho durante estas semanas de creación de la marca. ¿Sabes? En conjunto. La parte nuestra, ¿eh? Hablo de lo que es el interiorismo. O sea, sí que somos muy humanos, pero de verdad, muy de barrio, del lenguaje. Cuando estaban las chicas hablando con el lenguaje de marketing y de retail, joder, a mí me abruma, y lo usamos, pero luego el día a día del pequeño comercio no es así. Ellas son de grandes marcas, están muy formadas. En el pequeño comercio a veces un estudio también sirve un poco de canal y de muestra de por dónde ha de ir alguien. ¿Sabes? Nosotros no nos quedamos simplemente con el hacer una cosa bonita. No es un contenedor con un féretro dentro que no va a ningún sitio. Es un contenedor que va a albergar y que va a dar morada a vida, a vida comercial, actividad. Claro. O sea, no sé. Y ojo, digo una cosa, perdonad. Sí. Hay una cosa que pasa, no sé si sois del País Vasco o venís de fuera, pero en general, salvo quizás Barcelona y Madrid, que son grandes monstruos, quizás Valencia, hay una cosa en las ciudades del País Vasco que funciona muy bien. Y es que, sobre todo en Bilbao, o sea, Bilbao tiene un tamaño, alrededor de la cuenca del Nervión, que es 1 millón de habitantes, que te da un tejido comercial interesante, como para no migrar. Pero también es verdad que es una ciudad relativamente pequeña y nos conocemos prácticamente todo el mundo. Con lo cual, el carácter de los bilbaínos está marcado por la propia geografía de la ciudad, no al revés. Y entonces, más nos vale ser muy humanos en el trato, tanto en el comercio, porque con 2 cagadas estás fuera. Sí, no, porque supongo que en Vitoria y Donostia es parecido. Son ciudades de tamaño humano. Cuando digo tamaño humano, que es ese concepto de Carlos Moreno de la ciudad de los 15 minutos, es que no se desbordan. Y por mucho que ahora estemos asumiendo mucho turismo y tal, sigue siendo una ciudad de tamaño humano. Y seguirá siéndolo por mucho tiempo, yo creo. Porque es que no hay espacio para más. Sí, bueno, sí. Tenemos un condicionante bastante físico. Sí, cierto. Pero sí. Saúl. Bueno. Marca sonora, ¿no? Marca sonora. Vale, yo cuando trabajo con las marcas, yo siempre empiezo por 2 conceptos. Me gustaría que resonaran un poquito. Uno es el autoconcepto. O sea, el autoconcepto es yo como emprendedor, como empresario, como, frutero, me da igual. Cualquier comercio, pequeño comercio, tengo que saber primero quién soy. Tengo que hacerme preguntas un poquito existenciales. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Me gusta? ¿Me levanto por la mañana con motivación? Sí, no. ¿Me gusta el producto, el servicio que doy? ¿En qué valor lo pongo? ¿Dónde lo coloco? Y estas son las preguntas que yo hago de buenas a primeras. Para mí son conceptuales. Luego diseño una cultura empresarial, que es muy importante también. Es cómo vas a articular eso. O sea, de qué manera lo vas a poner encima de la mesa, lo vas a bajar a tierra o lo que sea. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación, porque la cultura empresarial para mí es la base, el pilar sobre el que yo monto lo que es la narrativa, o sea, el storytelling. ¿Y esa cultura empresarial la tiene un comercio pequeñito también? Es que, vamos a ver, o sea, a escala, yo no entiendo por qué la gente muchas veces me dice, ya me estás contando ejemplos de Coca-Cola o de Apple y... Bueno, pero son casos de éxito. O sea, pero es que yo no soy Coca-Cola, no soy Apple. Bueno, vale. Vamos a escalarlo. Vamos a ver qué alternativas tienes tú, qué opciones tienes tú. Vamos a hacer una matriz DAFO, vamos a ver cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades. Entonces, al final ahí generas esa cultura empresarial y esa cultura empresarial, tengas empleados o no, seas tú solo, lo que sea, tienes que tenerla presente día a día.
Y tú puedes ser una persona muy impulsiva, pero tener un negocio que el ser impulsivo no es la estrategia, la mejor estrategia, y tienes que colgarte vamos a decir, la chaqueta, la chapa o lo que sea, de ser una persona con un perfil, porque vas a vender un producto o un servicio en el que el cerebro de la persona que te consume es diferente al tuyo. Entonces, muchas veces tienes que adaptarte a los contextos, tienes que adaptarte a las situaciones y eso hace que tú cambies tu manera de comunicar. Entonces, para mí, la identidad sonora corporativa en pequeño comercio tiene mucho que ver también con eso, con cuál es tu orientación a la hora de comunicar. Y luego no hablemos de lo que es la escucha activa, que es, entra alguien a tu tienda y tú estás con tu libro, con tu tal, vas a tu producto, tu servicio, tal, pero no estás escuchando qué es lo que realmente esa persona quiere. Haces caso omiso, entonces no tienes ese feedback y no articulas cosas para que eso ocurra. Si alguien se molesta, tú te molestas. No, perdona, si alguien se molesta, yo tendré que aprender algo. Vamos a implementar esa mejora continua, vamos a tener esa actitud, porque es que me va la vida en ello. Entonces, yo creo que desde la comunicación, sobre todo desde la voz, que es un aspecto de la identidad sonora corporativa que tampoco le damos mucha bola, pero lo que puedes hacer es educar tu voz para que sirva a ese pequeño negocio, para que conecte con personas. Hablar es una cosa súper transversal que hacemos todos constantemente. Yo estoy hablando ahora mismo. Hemos hablado en el café, todo el mundo nos se comunica y adaptamos nuestra voz y la comunicación al contexto y al entorno. En el pequeño comercio tú no puedes hablar de cualquier manera. No, es que soy muy natural, es que yo soy así, es que... No, perdona. O sea, tú te adaptas porque ahora mismo estás ejerciendo un papel, un rol, un arquetipo, porque eso previamente lo has trabajado. Y otra cosa que suele pasar es, vale, es que mi voz no me representa o no comunico como me gustaría. Bien, vale. Bueno, pues no todas las personas nacen con una voz maravillosa ni con una cara maravillosa. Tú no tienes una cara maravillosa, pero puedes poner buena cara. Lo mismo, no tienes una voz maravillosa, pero puedes poner buena voz. Eso lo podemos hacer todos. Saúl, sonreír. Y sonreír, vamos, por favor. Hostia. Pero esas pequeñas cosas que son detalles que uno puede hacerlas de manera, vamos a decir, natural o espontánea, porque uno puede ser así, puede ser muy, muy extrovertido, muy simpático, o puedes no serlo. Entonces, cuando tu perfil no colabora con ese proyecto que tienes tú, que es vender, básicamente, igual tienes que aprender, igual te tienes que reciclar, igual tienes que formarte, igual tienes que invertir en ti, no solo en el espacio. Que está muy bien el espacio, que podríamos hablar de acústica y de cosas, y de si pongo esta música o esta otra, pero todo empieza por el concepto, porque luego lo demás viene solo. Yo quería preguntar otra vez a la gente que nos acompaña, sí. ¿Cuántas de las personas que tenéis negocio prestáis atención a la voz o a la música? ¿Y podríais decirnos en qué medida, qué experiencias tenéis? ¿Alguien le puede abrir un micrófono para que nos cuenten? Y así esto hacemos muy dinámico. ¿Se atreverán? Sí. Sí, ¿no? Mira, ahí al fondo hay alguien que levanta la mano. Aquel chico que ha levantado la mano parece que sí, ¿no? Que se va a atrever. Sí, al fondo. Sí. Muy bien. Magnífico. Porque muchas veces cuando hablamos de todo este tema de la chica, marca, y mire, claro. tenemos aquí una persona también. Bueno, hola. Hola. Nada, yo trabajo en un bar ¿Sí? y apenas llega la gente y empezamos a charlar porque tengo más relación, mucha cercanía con mis clientes. Entonces le voy preguntando qué tipo de música le gusta, le pongo la música que ellos quieren y así se sienten más a gusto. Entonces yo creo que le estoy brindando una experiencia única. O sea, es un bar pequeñito, un bar de barrio, pero sí que le presto mucha atención a eso para que se vayan a gusto, digamos. Bueno, Así que siempre vuelven. personalizas. El único Claro. problema que puedas tener es que tengas dos personas con dos estilos distintos. Sí, Pero- sí. Es más, hay gente que me dice, ¿me subes el volumen que no oigo bien? Otro me dice, ¿me bajas el volumen? Que yo... O sea, que le dan Depende importancia. de la personalidad de cada uno y el estilo. Ahí está la magia de los pequeños comercios, ¿no? Total. O sea, articular esto en un negocio muy... Las franquicias, las grandes corporaciones son muy rígidas en el fondo. O sea, diseñan un proyecto y en ese proyecto, en ese diseño, hay una serie de, vamos a decir, de manual, de operativa, ¿no? Entonces dicen, no, la música tiene que estar a este volumen
y no lo muevas, no lo toques, esto es así, hay un manual y va a ser así. La capacidad que tiene el pequeño comercio de adaptarse a cada momento, si estás alerta, si estás atento, claro, si pasas de todo, no, pero si realmente te preocupa tu negocio, estás a todo. Y esa capacidad, vamos a decir, más flexible, es una ventaja, pero impepinablemente, vamos. Bien hecho. Muy bien. Muy bien. ¿Arriba? Sí. Bueno, yo tengo un restaurante y en mi caso está estrictamente relacionado el volumen que le pones a la música que puedas tener de fondo con la gente, con lo cual la gente viene, se sienta, hablan y la música les llega a estorbar, con lo cual tienes que poner música muy tranquila, muy suave, para que no les moleste. En cambio, cuando hay un partido de fútbol necesitamos que el volumen esté Arriba, a tope para que la gente tenga la emoción y lo vivan de otra manera, ¿no? Con lo cual es muy importante el sonido, como también es importante que cuando hay mucha gente en un local no reverbere. Claro. Y no te moleste el sonido. Las pantallas acústicas y sobre todo si hay estructuras rugosas ayudan mucho a comerse ese ruido, ¿no? Y eso son estudios que muchas veces no le damos la importancia que tiene cuando montamos un local y en cambio cuando empieza a funcionar el local te das cuenta que ahí en ese comedor no se puede estar porque resuena muchísimo. Sí. Hay un concepto que es muy interesante esto. El tema de la escucha es muy límbica, o sea, va por otros derroteros, por otros lugares al cerebro y estimula la amígdala de una manera muy, muy directa. Entonces, hay conceptos como el ASMR, que no sé, aquí la gente joven seguro que Los conoce. jóvenes seguro que sí. Vale. Autonomous Sensorial Meridian Response, traducido al castellano, es respuesta sensorial meridiana autónoma. Es una cosa que nos pasa en el cerebro cuando oímos determinados sonidos. Hay cosas que nos producen como asquito y otras que nos dan placer, pero placer real. Lo que pasa es que no somos conscientes, porque esto opera, ya os digo, o sea, si vosotros ponéis el foco en lo que estáis viendo, no sois conscientes de que están pasando más cosas, pero vuestro cuerpo sí reacciona a eso. Y luego tenéis el recuerdo de recuerdo de marca, todo lo que es la permanencia, ese tipo de cosas que están asociadas a si uno está a gusto o no. Así que no, está clarísimo que es importantísimo. No sé si había alguien más que quería compartir. Por aquí, allí a la otra esquina. Se ha abierto la veda. Sí. Sí. Te vamos a hacer andar de esquina a esquina. Mira, te haces los pasos del día, ¿sí? ¿Eh? Perdí, yo luego te voy a preguntar, Sí, ¿vale? Hablando de incluso eso. ahora. Sí, bueno, vamos a dejarle a ella y ahora sí. Sí. Y luego yo le quería decir a Pilar una cosa de las instituciones. Venga. Que ha preguntado ahí. Pero nos dejamos para el final, luego seguimos. Ah, vale, estupendo. Vamos a Hola, ordenar un poco. ¿Se me oye bien? Sí. Perfectamente. Bueno, mira, la verdad es que me viene muy bien esto porque voy a echarle un poco de morro, ¿vale? Pero está muy relacionado. Nosotros abrimos una showroom la semana que viene. ¿Un showroom? Sí, un showroom. Llevamos años dedicados a la producción audiovisual y nos hemos metido también en el mundo de vender pantallas, aparte del contenido, ¿no? Aquí en Vitoria-Gasteiz lo vamos a abrir, ¿vale? Entonces, es un debate que tenemos porque yo digo, jolín, si nosotros en el showroom ponemos las pantallas con vídeos súper interesantes, bueno, vídeos cortos, cartelería digital, os podéis imaginar, un poco de todo, ¿no? Un hilo musical, o sea, para el que pasa caminando, molestará, no molestará, o sea, un vídeo que se repite, ¿no? Un ojo que se abre, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, la tienda está cerrada. Actúa así, el que pasa se queda con la copla, si se quiere, yo qué sé, visitar, ¿no? Cualquier día, pues se abre, quedamos, lo que sea, pero ¿qué pasa con el paseante? ¿Molestará ese sonido? Pero no. Espera, te voy preguntando. ¿Cómo te llamas? Idoia. Idoia, vamos a ver. ¿Vosotros qué vais a vender allí? Contenido audiovisual y pantallas de todo tipo. Idoia, sepárate un pelo el micro. Bye. Eso es. ¿Así? Eso es. Es que me encanta. Corta un poco los hacer graves, esto me el encanta, técnico, es una los graves fantasía. no son esenciales ahora mismo. A ver, entonces, vais a vender... Nosotros Pantallas y vende- contenidos audiovisuales. Vale, pero ¿algo de lo que he dicho se ha oído? Sí, perfectamente. Menos mal. Uy, Sí. madre. Vale, nosotros vendemos el contenido audiovisual y también pantallas. Vale, o sea, vais a tener una pantalla donde vais a tener, imagino,
No un contenido en bucle, sino contenido tras contenido tras contenido, ¿no? Que Sí, es bueno, el core de vuestro negocio. eso es. En el showroom tendremos un montón de pantallas diferentes, tótems, grandes, pequeñas, yo qué sé, ¿no? Para que la gente pueda verlas, las empresas, el paseante, quien sea, ¿no? Y en ellas estará la publicidad de nuestra empresa, Dinaki, por cierto, General Loma 5, ¿vale? Ya, lo siento, pero tenía que aprovechar, ¿vale? Porque Está inauguramos... pasando fatal, ¿eh? Yo lo estoy No, pasando... Iñaki. Ah, Iñaki, sí. Él. Sí, que está pasándolo fatal, sí, sí. Bueno, bien, que me he enrollado. ¿Qué me habías preguntado? A ver, Sí, la música, a ver, ordenamos. Sí, ella lo que se está preocupando es si en su showroom, en el que va a tener pantallas y que vende contenidos audiovisuales, cómo va a generar si el sonido que vaya a poner va a molestar a todo lo que es el paseante. Entiendo, Claro, ¿verdad? él dice no poner sonido y yo digo sí poner sonido. ¿En qué términos, cuándo, cómo? mira, O sea, Idoia, vamos a hacer una cosa así random en directo. Tenemos técnicos municipales. ¿Le dejaríais que ponga sonido en la calle? Gracias. No. Idoia, ¿qué te parece? Me parece maravilloso mientras os paséis a partir del miércoles por General Loma 5. Gracias, somos Dinaki. Ahora la pregunta sería, ¿vendería más contenidos audiovisuales si pudiera poner sonido? Si probamos, a lo mejor sabríamos que sí o que no, pero si no probamos, nunca lo sabremos. Quiero decir, no sé cuántas normativas estaríais incumpliendo. ¿Sabes? ¿A quién le va a molestar? Pues no sé si tiene que haber unos decibelios o no. Tendrías a los vecinos. Mira, este es un tema súper controvertido siempre controvertido. Mira, mi hijo el mayor tiene un bar en Munguía que es una brutalidad. Se ha convertido en un fenómeno dentro del pueblo. O sea, en este momento, y no es coña lo que estoy diciendo, perdería mucho el pueblo de identidad si no tuviese ese bar. De forma totalmente consciente hemos estado haciendo pequeños conciertos en el exterior de 6 a 8 de la tarde sin permiso. En este sentido, yo prefería tener una multa a tener que pedir permiso. Cuando hemos pedido permiso no nos lo han dejado. Si supieses el impacto que tiene en la población, solo es bueno. Es una cosa muy interesante para los técnicos, os digo, ¿eh? Sí, un segundo. Tenemos que medir, no, porque es que va a colofón. Tenemos que medir, extraer KPIs diferentes. O sea, y los KPIs no son solo satisfacción, tal, no. Tenemos que medir aspectos que tienen que ver con las personas, con cómo sentimos las cosas y preguntar otras cosas a las personas que consumimos el comercio local. Digo. La imagen que ha puesto Fátima como evento ancla de una ciudad era una calle súper conocida en Nueva Orleans. Eso aquí sería totalmente imposible. Ya imposible, porque no te ampara en ningún caso, salvo en fiestas, la normativa. Y aquello es un evento que... Claro, pero tendrías que ver, solamente captar, ¿no? El que pase, pero tendrías que preguntarles a los técnicos. Sí, ¿Tenemos algún volumen límite? Seguramente es no, porque imagínate, la contestación lógica es, ¿y si lo hace todo el mundo? ¿Y si lo hace todo el mundo? Y tú me dirías, ya, pero es que justo mi negocio es esto. Es crear contenido visual y sonoro. Pero no te preocupes, la imaginación, la creatividad. Si te cierran una puerta, abres una ventana. Y haces cosas dentro y dentro creas una experiencia que ahí es controlable y ahí la puedes gestionar tú, que tenga la creatividad suficiente como para que la gente se conecte con tu contenido. Es así, pero tienes que darle a la almendra cuando no tienes posibilidades de hacerlo. Pero lo que sí que es interesante de esto es lo que hablábamos de generar sinergias entre diferentes sectores, ¿no? O sea, hay una persona que tiene un bar que contrata a un músico. O sea, las industrias creativas y culturales penetran en otro tipo de negocios porque enriquecen. Lo de los cuadros, de la tienda de Cortefiel. O sea, hay un montón de cosas que no estamos haciendo en el comercio local, que es intentar trabajar conjuntamente con personas creativas. O sea, si tú no tienes la creatividad suficiente, contrátala. Y si no la quieres contratar, haz un trueque, haz lo que sea. Pero contágiate de otras cosas que no tienen nada que ver con tu core para darle fuerza y energía y generar esa experiencia. O sea, las experiencias no solo son yo tengo una quesería, vendo queso y ya está. O sea, yo quiero hacer un comentario sobre eso que he dicho del bar. En ese bar
pasa una cosa que es un milagro. Y es que hay gente de 90 y tantos años que va allí al bar y está hablando con gente de 20 años. Pero no es que esté hablando con un yayo, no está hablando con una hitite de una forma casi circunstancial. No. Están manteniendo una conversación, se conocen, se respetan. Eso se da en un lugar como un bar, que también es un formato de negocio, porque no deja de ser comercio, hay una transacción, hay de todo. Hay atención al cliente, hay proveedores, hay mercadería, hay transformación de producto, hay una buena forma de hacer, hay un know-how. Y eso no creo que haya muchos más ámbitos en el que se pueda conseguir. Lo tendría bastante en cuenta. En un supermercado, en una panadería, en la pescadería. Sí, pero no a ese nivel. No con tanto tiempo. Pues te lo compro, eso es lo que hay que conseguir. Te lo compro todo. Pero quiero decir, la pescadería no está mal vista. Mientras que la hostelería sí tiene es una actividad molesta, no cabe duda. Pero sí tiene el marchamo de molesto. Ya. Pero, mira, hay una cosa... Bueno, es que no quiero ir por ahí. Sí. Mirad, durante el COVID vivimos una situación muy curiosa y es que el comercio sin hostelería dentro del comercio no era lo mismo. Porque hay una cosa súper interesante como ciudadano, que es un concepto brutal, ser ciudadano y sentirse ciudadano. Yo lo siento, no desde hace demasiado, pero con la madurez me he dado cuenta que el ciudadano es una forma de devolver cosas a la ciudad. O sea, es una actitud. El comercio, el pequeño comercio... La ciudad tiene que sugerir un plan cuando yo estoy en casa y estoy pensando yo solo o con mi pareja nos vamos a poner guapos, nos vamos a salir a la calle, nos vamos a hacer una rutita de tiendas, a lo mejor compramos un libro, nos comemos unos pinchos o cenamos y volvemos a casa con el libro y acabas leyendo el libro. O sea, ese circuito relativamente sencillo, eso es high level. Y de eso se trata. Eso es el verdadero lujo, está en el comercio local. Y luego tiene ese componente que me encanta esta historia, Verdi, me fascina, ese círculo interesante que se crea cuando tú decides que lo que quieres es tener contacto directo con el producto, el servicio, con el comercio, el lugar, el espacio, las personas que lo llevan. Para mí lo más interesante de todo eso es que cuando tú hagas ese ejercicio, el comercio se preocupe para que tú no sientas que estás saliendo de casa. No sé si me explico. O sea, salimos de casa para ir a un sitio, pero tenemos que seguir sintiendo que eso es casita. No sé si me explico. Y eso es un trabajo que hay que hacer, porque el pequeño comercio está cerca de tu casa. Lo suficientemente cerca como para que tú no sientas que te estás yendo a ningún lado. ¿Me explico? Y eso sería lo ideal, vamos. Cierto. Os devuelvo. Os devuelvo las fichas. Venga. Vale, quería hablar de alguna cosita más, ¿vale? En temas de diseño y sonido. Hemos hablado de marca. Yo creo que en el pequeño comercio hablar de marca es incluso un poco pretencioso. A las grandes marcas les cuesta incluso hacer marca, es costoso. Muchas de las marcas del comercio urbano son las personas que llevan esos negocios. No sé si diseñamos, está claro que con ellos, cuando decías que escuchar, sí para ellos, ¿no? Yo veo diversidad de negocios, ¿no? Hemos hablado antes que puede ser un negocio, es un estanco, pero también es un tanatorio, es tu estudio, es el de Sofía, es la tienda de barrio de siempre. Cuando se hace diseño, cuando se hace música para estos entornos, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Cómo podemos generar ese hábitat, ¿no? Yo quiero pensar que una buena marca es, si yo soy la persona que lo dirijo, es que yo esté a gusto. Mira, te voy a poner un ejemplo que a la gente que sea de Vitoria le va a sonar. Estamos haciendo en Fundación Estadio la parte de hostelería de todo lo que es el estadio, ¿no? Entonces, allí tenemos varios agentes. Tienes que estar atento a todos los agentes. Tendrás que estar atento a la Junta de Gobierno del Fundación Estadio, tendrás que estar atento a los abonados del estadio y tendrás que estar atento al que va a desarrollar la actividad y tendrás que estar atento en este caso a la dirección. Tiene que haber un equilibrio entre todos y tiene que converger. Este es un caso donde hay 4 agentes al menos, ¿no? Y a todos hay que escuchar y todos tienen que tener su cuota. Si lo trasladamos a un formato más sencillo, lo que tienes que tener en cuenta siempre es el deseo del cliente, que es el que invierte
y se deja la pasta y posiblemente asume un riesgo en ocasiones más allá del valor, y al cliente que va a tener, al usuario, y al que va a trabajar allí. O sea, casi siempre hay tres agentes. No solo el que va a estar allí defendiendo su negocio, sino a la gente que va a emplear allí. Entonces, el confort tiene que estar también en el punto de equilibrio de estos tres agentes. O sea, nosotros más allá... ¿Dices que primar? Si tuviese que primar... Estética, porque se ven muchas cosas. Estética, comodidad, confort de la persona, Fíjate, accesibilidad, facilidad. Nosotros a la estética le damos un valor muy pequeño. Sobre todo nos fijamos en que mi cliente, nuestro cliente, tenga éxito. Y para eso le damos el protagonismo. Me da un poco de pudor decir el ecosistema, después de la serie que había en una plataforma que se ríen mucho del ecosistema. Al ecosistema que va a ayudar a que tenga éxito esa persona. O sea, priorizamos el producto o el servicio que dé por encima de todo. Eso, teniendo en cuenta al usuario y lo que te he dicho, al que trabaja y al que invierte. Producto. O la actividad a la que va enfocada. Glorificar producto, atender a que la persona que da el servicio esté a gusto. La parte estética quedaría en... La parte estética es como al soldado que se le presupone el valor. O sea, nosotros tenemos la fortuna de que no se nos acaba la creatividad en ese caso, o sea, sin intentar ser pretencioso, O sea, nuestro problema es más con qué nos quedamos que a ver si tenemos una idea. Y intentar no ser tendencioso, que es una cosa, no sé si luego me lo preguntarás, pero... Te lo voy a preguntar ya, porque sí, estoy vale. viendo un montón de, no sé si es tendencia, es moda, un montón de sitios para desayunar. Ahora se hace brunch, ya no llama que taco, ahora hacemos brunch. Sí. Son todos como si estuviese en Copenhague. Sí. Y luego también voy a muchos restaurantes donde me cuesta ver la comida, porque la luz no incide de manera amplia en lo que como. No sé si es tendencia, es moda, pero es que también me ha pasado en algún hotel donde para verme en el espejo tengo que encender el móvil. La linterna del móvil, no sé si os ha pasado, pero... Esos son los básicos que hablábamos, ¿no? A ver, primero, ¿quieres hablar del café de especialidad? Te quiero provocar, un poco más. ¿Me quieres provocar con esto? A ver, yo no lo tengo claro, creo que es una moda. Los que tienen éxito, por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos de Bilbao, que los conoce todo el mundo que sea del entorno, incluso yo creo que aquí también, que son Cocum y son Arbo. Son dos ejemplos paradigmáticos, pero claro, están allí dejándose la piel los que lo hacen. Y tienen un formato que es imposible de escalar. Es imposible, y me encanta que no se escalen los negocios. Si hay algo que me fastidia terriblemente es tener que escalar todo, ¿no? Las métricas, escalar, cuando tienes éxito vender y no sé para qué. O sea, el negocio, o sea, el pequeño comercio es una forma de ganarse la vida muy honesta que te va a poder tener una vida. O sea, más allá de tener el éxito económico que tal, ¿no? Entonces, estos dos, en Bilbao al menos, conozco otros casos, pero hablo de lo que conozco realmente, han tenido un efecto de llamada, ¿no? Y hay otros que lo están intentando y lo que están consiguiendo es que se han convertido en coworkings baratísimos. Entonces tienen el problema de cómo he hecho a la persona que ha pagado 3,30 por un café, pero es que lleva 6 horas conectada haciendo... O sea, me da la sensación de que el mercado, como siempre, les pondrá en su sitio. Es más rico el café, tiene un sobreprecio, pero no sé si compensará. Pero bueno, es una cosa opimática, o sea, no tengo ningún dato. Me parece que es muy bonito de ver. Yo soy desayuno en mi casa y me pongo cafecito, me encanta ver casi todos los locales que se dedican a esto de Japón. Me flipa, es que me vuelve loco, es que me hace un plan, porque es como muy Iggy, ¿no?, que dicen los escandinavos. Entonces me parece que es una foto preciosa, es un bodegón. Respecto a la luz, nosotros hacemos unos locales que están en el umbral de lo inconfortable. Y me explico bien, no son inconfortables, pero sí que adolecen de la luz típica que ha habido hasta ahora. Nosotros hacemos 3 cosas con la iluminación. Iluminamos de forma directa el plato, que tiene la iluminación que tiene que ser, os lo garantizo. 2700K, te refleja sobre la loza blanca y el mantel blanco. Te vas a ver muy guapo porque la luz es como cuando te están filmando, que viene de abajo arriba, para que no te creen sombras las cuencas. Haremos una iluminación indirecta que va a crear una atmósfera muy agradable y luego sí que daremos la falsa visión de que con una luz decorativa la gente piense que lo que ilumina realmente el conjunto es eso. Son trucos que funcionan de maravilla.
Pero yo quería hablar de una cosa. ¿O le dejo ya hablar a Saúl? Le dejamos a Saúl y Venga, si sí, te acuerdas de lo que querías hablar. Saúl, hemos hablado también de las personas, ¿no? De los protagonistas, de los tenderos y tenderas, de las personas que atienden y que venden, ¿no? Los vendedores. La voz. Antes decías que a veces no naces con una voz, vamos a decir, agraciada. Sí. ¿Esto se educa? Hablabas también de unas pautas. ¿Esto se guioniza? Sí. Bueno, a ver, como todo, o sea, quiero decir, tú te formas profesionalmente y una de las herramientas, de hecho, la voz es el elemento más persuasivo en la comunicación humana, con lo cual tú puedes tener un storytelling y un discurso maravilloso y contratar a copywriters para hacer unas newsletters maravillosas y tener un contenido audiovisual increíble, que cuando tienes un contacto real con una persona no eres capaz de empatizar, de conectar. Entonces, es una cosa que es esencial formarse. O sea, tú naces con una voz, pero no necesariamente tienes que quedarte con ella para siempre. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo ser ni más alto ni más guapo, pero mi voz la puedo cambiar. De hecho, yo la he cambiado. Yo soy un ejemplo que ha hecho que educar la voz me dé un rédito profesional, porque yo me dedico también a locutar y he sido actor de doblaje y he hecho muchas cosas con la voz y o sea, lo digo porque cuando me preguntan, pero mi voz no la puedo cambiar. No, mira, o sea, tú cuando profesionalmente estás atendiendo, tú puedes poner la voz que quieras, preguntarle a Carlos Latre o a los actores o a los cantantes. O sea, quiero decir, es una cosa que... Hay que educar mucho para conseguir el nivel de Carlos Latre, ¿no? No, a ver, vamos a ver. Hay gente que tiene una capacidad de modificar su voz más extraordinaria, pero es porque le han echado un rato. O sea, quiero decir, si tú te lo propones, puedes hacer que tu voz sea mucho más, vamos a decir, que motivadora, seductora, persuasiva. Y ahí, bueno... ¿Desde tu experiencia le dedicamos tiempo? No le dedicamos absolutamente nada, en general. Quiero decir, o sea, la gente no es consciente de que están hablando. O sea, cuando nosotros hablamos tenemos que hacer el ejercicio de escucharnos. Esto que dice la gente es que le gusta mucho escucharse. Bueno, pues es que es lo que hay que hacer. ¿Has trabajado la voz con neuro para ver si realmente una voz sensual es más, no sé, te hipnotiza o te lleva más hacia... Sí. ¿Qué voces son las que triunfan? Bueno, te voy a contar, porque tú conoces el trabajo, pero bueno, cuando yo trabajo con multinacionales que tienen un poco músculo financiero, ya sabes que llamamos a empresas de neuro que trabajamos, por ejemplo, las campañas, en este caso Café Fortaleza, por ejemplo, con Neurológica y con Juan Grañá. Bueno, ya conoces a todo ese, vamos a decir que ese servicio de vamos a extraer KPIs de estímulos multisensoriales y ver cómo eso se traduce en emociones. Vale, esto lo hace un algoritmo. O sea, quiero decir, hay un estudio con unos valentes a los que se les... bueno, esto es el neuromarketing, ¿no? Para que la gente lo entienda. Entonces, con un pool de valentes, tú te haces a la idea de si este estímulo, ¿qué genera? ¿Qué emoción genera? ¿Rechazo? ¿Atracción? ¿Asco? Yo qué sé, lo que fuera. Entonces, hay muchas veces que se cambian fotogramas de una campaña de 20 segundos de anuncio en televisión, fotogramas simplemente porque cae una valencia ahí. O sea, esto se hace a nivel un poco ya de cuando hay multinacionales o empresas que tienen dinero como para hacerlo. Entonces, por supuesto que una voz hace mucho. O sea, si hace mucho en una campaña de televisión, imagínate en tu tienda. O sea, no sé si me explico. O sea, decidir qué voz es la que representa tu negocio es importante. Y acercarte a la que sería la ideal también es importante. Y hay muchas maneras de formarte. O sea, quiero decir que no es una cosa que no puedas cambiar. Es una cuestión de ejercitarlo, básicamente. Para mí hay una cosa que tiene la voz, que es que cuando me gritan, grito. Y cuando me hablan suave, hablo suave. Y cuando me hablan con cariño, también hablo con cariño. Eso es. Y yo creo que eso sí eso que puede ser... Eso es porque tenemos una cosa en el cerebro que son las neuronas espejo. Entonces, claro, es importante que entendamos cómo funciona el cerebro cuando... Quiero decir que todas estas cosas de neurociencia y las últimas investigaciones tienen que estar también al servicio del pequeño comercio. O sea, no podéis dejar en manos del libre albedrío que os entren en la tienda o no. Tenéis que saber qué es lo que ha hecho que la gente se quede. Y muchas veces tiene que ver con cómo es el cerebro de mi
segmentación de mi potencial comprador. ¿Cómo funciona eso? Meterse en ese cerebro y empezar a entender qué es lo que les pasa cuando nosotros hablamos de una manera o de otra. Podríamos llegar a entender que estas personas que entran a veces en nuestro comercio con prisa o bordes o impacientes, si les vemos, si le dedicamos un segundito para abordar la empatía, que es algo que creo que es muy necesario en este negocio, les vemos con qué emoción vienen, nuestra voz puede, ¿no? A emoción contra emoción podríamos llegar a hacer que realmente... Es un melón importante. Vale, ¿es un melón importante? Cuando vienen ahí cabreados. ¿Pero funciona? ¿Alguien lo ha podido comprobar? Que realmente con el trato, con la atención, con la voz... Es que hay un concepto que sería interesante que investigarais que se llama embrace and pivot. En castellano es abrazar y pivotar. ¿Vale? ¿Cómo? Abrazar y pivotar. Abrazar y pivotar. Vale, entonces es un concepto que tiene que ver mucho con lo intuitivo que es. Hay una persona cabreada, voy a hablarle calmadamente a ver qué pasa. Eso no funciona. Eso no funciona. No funciona, ¿no? No. Es que no funciona, ¿no? evidente. O funciona muy eventualmente, muy de vez en cuando. Vale. ¿Por qué? Porque esa persona está alterada, está con un nivel de conciencia alterada, entonces hay un secuestro amigdalar, que es que tu lóbulo prefrontal no está funcionando porque estás emocionado. Tienes una emoción, la que sea, ¿no? En este caso puede ser, pues, incluso hasta violenta. Entonces, en esos momentos... no hay que ponerse a la altura de la otra persona, pero sí que hay que establecer un espacio en el que esa otra persona perciba que hay una validación por tu parte. O sea, entiendo que estés cabreado, tal, cual, no sé qué. Con un tono que se va acercando, sin llegar, por supuesto, a estar a la altura, pues esa persona entiende que su enfado es de alguna manera correspondido. Tenga o no tenga razón. Eso, lo de la razón es una cosa muy, muy loca porque no tiene mucho sentido. Nadie tiene la razón porque no somos Dios para decidir si alguien tiene la razón o no. Él tiene sus razones y sus argumentos para decirte lo que sea. No le gusta tu producto, te lo quiere devolver, lo que sea. Y tú tienes tus razones y tus argumentos para explicarle o validarlo desde un punto de vista. Y eso lo hace la voz en gran medida. O sea, quiero decir, tú puedes tener esos argumentos y esas razones, pero si no están alineadas con cómo lo estás diciendo, porque tú también te has excitado, tú también... Claro, si tú entras en el secuestro amigdalar, pues ya hay conflicto. Pero si tú manejas esa situación de manera consciente y dices, yo sé que esta persona está cabreada, pero yo estoy manejando la situación porque yo no estoy con esa alteración emocional. Yo estoy gestionando esto desde otro sitio. Entonces ahí decides cómo colocar la voz, cómo desescalar esa historia. No sé si me... Sí. Eso se puede aprender, es la bomba, es como magia. Nos quedan 5 minutos y Perdi, no sé si te has acordado de lo que me querías contar o de lo que nos querías contar. Antes Pilar preguntaba a las chicas a ver qué se podía hacer desde las instituciones. No sé si desde las instituciones o desde los ayuntamientos, aprovechando que hay técnicos de los ayuntamientos. Yo lo que veo desde el otro lado de donde estáis vosotros, los técnicos del ayuntamiento, es que tenéis una oportunidad maravillosa de demostrar que sois parte, un eslabón importante de la producción. En el sentido de que si se agilizase desde los ayuntamientos, sin tutelar nada, sin dar 500 euros para nada de esto, el mercado y la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente agilizar los procesos. Estaríais metidos, inmersos en hacer equipo con la gente que está emprendiendo. Una conversación, eso es, una conversación. Yo lo intento hacer, y además es que me parece la única forma, además de quitarle el sentido peyorativo del funcionario técnico que trabaja. Me parece que en absoluto, o sea, es un eslabón más de la producción. Y lo atractivo que puede ser para un municipio, pero imagínate esto, lo atractivo que puede ser para un municipio el hecho de que sepan que cualquier licencia sale rápida. O sea, de que es fluido solo por esto, porque lo hacéis rápido. Cada vez que un cliente tiene que negociar un local, una cadencia y luego llevarlo a cabo, tenemos un factor X que es el tiempo que tardáis los técnicos en dar las licencias. Y esto nos genera un estrés entre las partes, que hay amor,
hay amor, porque todavía no hay ningún roce, terrible. Yo creo que hay algunos ejemplos, trabajamos a veces en Etxebarri, y es que es una locura. Te contestan en un día, tienen un compromiso real de contestar en un día, que hace que sea súper atractivo. O sea, creo que tenéis un poder brutal. Brutal. Es que estáis dentro de la cadena de valor. O sea, total, os tenéis que 100%. sentir comerciantes también. O sea, estáis, en realidad, yo creo que la ciudad es, o sea, el mercado, la ciudad, el comercio, o sea, nadie sabe qué fue primero. Eso sería... O sea, la ciudad y el comercio es lo mismo. O sea, las ciudades nacieron porque había comercio y había conexión. Entonces, si vosotros sois responsables de que eso ocurra, esa dinámica, ese dinamismo, esa velocidad, esa capacidad de reacción, eso es esencial. Que no sé si hace falta más gente, también os lo digo, no tengo ni idea. Igual estáis hasta aquí, que no... No, sí, pero realmente saldría... Bueno, ¿tú te imaginas tener una ciudad atractiva solo porque la gestión es rápida? Porque es que te facilitan, que te quieren escuchar. Vendría la gente a emprender aquí, a cualquier sitio, ¿no? Y luego tienes a comerciantes más motivados. Más motivados porque saben que hay un respaldo que no solo es económico, te voy a acompañar y voy a acompañarte todo el rato. A esa tutela sería... Eso que no sería paternalista, sería, tío, estoy aquí contigo. Claro, eso es. Soy un ciudadano de tu ciudad y te voy a ayudar. Dentro de la ley, no, ni más ni menos, ni quitar ni poner, pero hay. Eso es. Bueno, señores, Geni, se ha notado, ¿no? Tenemos que ir terminando. Yo no sé si antes de daros paso para últimas palabras, que me dais mucho miedo, o igual nos podemos quedar con esta reflexión, que yo creo que también es una reflexión útil. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna matización? ¿No hay nadie en serio? Aquí tenemos a Pachi. Venga. Tenemos aquí una pregunta. No os cortéis, ¿eh? Tenemos dos. Dos, estupendo. Aquí una. Lo hacemos a la y ahí vez, otra. ¿no? Y ahí al fondo otras dos. Venga. Venga, empiezo yo. Vale, yo simplemente, aparte de que me ha gustado mucho todo lo que habéis expuesto, en este último apartado que ha comentado Fernando, ahí sí que hago mención que entiendo que el comercio y el ayuntamiento tiene que ser equipo. Total. Y es fundamental. O sea, yo cuando estamos continuamente haciendo algún proyecto, te sientes desamparado. Y yo no sé si es un problema de burocracia, de recursos, no sé cuál es el problema. Pero realmente es un elemento que está ahogando los proyectos. Cuando ya de por sí son difíciles. O sea, ya no es que dices, con eso sería fácil, que va. Pero si ya empezando tienes esa gran dificultad, es un lastre brutal. Igual que os he dicho lo de la cultura empresarial, hay otra cultura que hay que desarrollar, que es la cultura institucional, que es qué modelo de gestión queremos hacer. Y ahí hay que discutir y hay que hablar mucho. ¿Qué modelo de gestión podemos hacer para acompañaros de una manera diferente? Porque está claro que no sé si está funcionando muy bien lo que estamos haciendo, quiero decir, o podría funcionar mejor, vamos a decirlo, y eso merece una revisión, y una revisión de mejora continua. ¿Cómo te llamas? Pachi. Pachi. Mira, Pachi, yo creo que es un tema difícil, pero por posicionamiento de roles, me da la sensación. O sea, humanos todos, todos humanos. Yo sí voto y puedo votar a mis políticos, pero no voto a mis técnicos. Entonces, la relación de los técnicos como ciudadano es a través de los políticos. Entonces, yo creo que esa jerarquía provoca varias cosas, ¿no? O sea, no sé quién es cautivo de quién. Si los políticos de los técnicos o los técnicos no tienen herramientas como para sacar los trabajos rápidos o para discriminar normativas un poco ambiguas en las que puede haber una opinión por tu parte y otra opinión suya. Y la pelota está justo en la raya. O sea, es una cuestión de actitud o de... ¿Sabes? Es difícil, pero es un triángulo realmente complicado. Pero sobre todo desde la humanidad y de la contradicción, Equilátero, sí, o sea, es complejo, pero maravillosamente bonito, Fuera de tiempo, y no sé si lo vamos a resolver, Pachi, ya lo siento, vamos a dar respuesta a la otra, o nos van a lanzar la otra pregunta, vale, y vamos a pedir perdón al siguiente. Sí. Intentaré ser rápida. A ver, yo tengo una tienda de ropa en Reus. Como hemos estado hablando de hostelería,
más que nada. Sí. Pues en las tiendas también está lo de la música y lo de la voz. Sí. La música, antes muchas veces nos decían, la música tiene que estar fuertecita y rápida para que la gente compre rápido y se vaya. En mi caso yo pienso bastante al contrario, poner una música ambiental que se oiga bien, pero que la gente compre a su ritmo y que vuelvan, que es lo importante, porque si la música se oye fuerte y después la gente se cansa, compra ese día y no vuelve a venir, no te sirve de nada. Y por otra parte, lo de la voz es súper importante. Yo hago vídeos para poder vender la ropa y desde hace 2 años mi marido es el que me graba. Pero es que ahora el vídeo sin la voz de mi marido ya no es lo mismo. ¿Cómo mola eso? Sí. O sea, la voz... Ahí tienes el audio branding. Que salga él. ¿Por qué? Porque la voz, les encanta la voz de él. Yo vendo la ropa y él vende la experiencia de que oyen su voz. Entonces, pues bueno, ha sido Quería comentaros esto pues para... Pero una cosa muy importante es no os dejéis llevar por ninguna tendencia que tenga que ver con, lo siento, con la mercadotecnia o la mercadotecnia. Estas cosas que son, que funcionan, lo que os he dicho antes, funcionan con las multinacionales, hay que revisarlas. O sea, quiero decir, si os he dicho antes, vamos a ver si a Coca-Cola le funciona, podría escalarlo a mi tienda, ¿no? Vale. En este caso, no hay que a pies juntillas hacer lo que hacen los grandes que les funciona a ellos. Hay que ver por qué y cuál es su público. Entonces, si tú necesitas rotar y necesitas velocidad y tal, pues tienes que hacer eso porque eso funciona. Pero igual en tu tienda tienes que preguntarte qué es lo que me funciona a mí y en base a lo que me funciona a mí, yo adapto esas cosas que son recursos que están ahí. Quiero decir, tú puedes coger y decir, bueno, voy a poner la música bajita, voy a poner ese estilo de música y tal. Muy importante, preguntar y escuchar. Entonces, pues no pasa nada por preguntar al cliente, ¿te molesta tal? O sea, eso es validarle de alguna manera también. O sea, quiero decir, si no preguntas, no tienes datos, si no tienes información, no tienes datos, no puedes mejorar. O sea, nada se puede mejorar si no estás informado de qué es lo que está pasando. Bueno, pues ahora ya sí, como cierre, sin más, yo suelo decir a mis alumnos que una buena experiencia de compra es aquella que es posible, fácil y gratificante y además por este orden, porque si vas y no hay, estás en rotura, pues aquello ya no funciona. Claro. Fácil, porque realmente lo que queremos es hacer la compra rápida. En muchos casos no tenemos tiempo y la facilidad es un valor. Encontrar el producto que quieres de una manera rápida, ver el precio de una manera rápida, que te cobren de una manera rápida es esencial. Y gratificante, pues yo creo que hoy el diseño y la música son dos factores que están en el continente o que flotan en el ambiente, que también pueden contribuir, que están al alcance de todos realmente y que pueden ser una oportunidad con esa voz, con ese mimo que le ponemos, ¿vale? Y sabiendo eso, que me quedo con ese 80% del tiempo que pasamos en interiores, pues como para no cuidarlos, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todas y todos. Y el siguiente. Mila esker a los tres y gracias también a ese público tan entusiasta